Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hello everybody and welcome to my channel. Mi nombre es Victoria y esto es The Spanish Express. One of the requests I got last week was to make a video about el voceo, and I thought it was a great idea because I am from Uruguay, and in Uruguay we use el voceo all the time. That's the way we speak. This video is mostly for intermediate and advanced students, so from now on I'm going to be speaking entirely in Spanish, but don't worry because if you need it you can turn on the English or the Spanish subtitles down below. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Let's get started. Antes de explicar lo que es el voceo tenemos que observar un poquito a la segunda persona del singular, y es que en español tenemos diferentes formas de referirnos a la segunda persona dependiendo de si estamos en una situación formal o informal, del grado de confianza y de respeto que tenemos con la persona con la que estamos hablando, su edad y por supuesto nuestro propio país de origen. Pero ¿cómo se dice you en español? Hay tres posibilidades: tú, vos y usted. Tú y vos son pronombres informales, mientras que usted es un pronombre formal. Lo utilizamos en ciertas situaciones, por ejemplo, para hablar con alguien que acabamos de conocer, con una persona anciana, con alguien con quien no tenemos demasiada confianza, o inclusive para hablar con una persona que se encuentra en una posición jerárquica superior a la nuestra, por ejemplo, para hablar con nuestro jefe. Ahora, si tú y vos ambos quieren decir lo mismo y ambos son pronombres informales, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Para poder entender esa diferencia vamos a tener que observar la historia del español y el origen de estos dos pronombres. El pronombre vos proviene del latín vos, que también es un pronombre de segunda persona pero del plural, y hasta aproximadamente el siglo XV el pronombre tú se utilizaba en situaciones de mucha familiaridad, de mucha confianza, mientras que el vos estaba reservado para situaciones de extrema formalidad, por ejemplo para hablar con miembros de la realeza, el emperador, personas muy importantes. Al mismo tiempo aparece una nueva forma, vuestra merced. Vuestra merced se podría traducir al inglés como Your Grace y también es una forma formal de referirse a esta segunda persona. Hoy en día vuestra merced no se usa, no existe en la lengua cotidiana, pero de todas maneras la pueden encontrar en textos de la literatura antigua como el Cantar de Mio Cid o el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Vuestra merced con el paso del tiempo evolucionó y dio lugar a la forma usted que conocemos hoy en día. Ahora imagínense las personas de esa época que se encontraron con tres formas diferentes de referirse a la segunda persona. Era muy confuso, el sistema no estaba claro, los límites entre cuándo utilizar cada forma no estaban claros y no estaban establecidos, y así fue como con el paso del tiempo y a partir del siglo XII el tú comienza a ganar terreno por encima del vos y del vuestra merced y de a poco comienza a desaparecer en la península. Pero en América Latina las cosas no se dieron de la misma manera porque el voceo persistió, y cuando nos referimos a voceo hablamos de esta manera particular de referirnos a la segunda persona del singular utilizando el pronombre vos. ¿Por qué persistió? Hay dos teorías. La primera dice que se continuó utilizando el vos en América Latina porque los españoles que estaban allí continuaron utilizando esta forma para marcar su estatus, para diferenciarse del resto de las personas, y por otra parte también se cree que al estar tan separadas España de América en una época donde no había globalización, donde la comunicación era mucho más difícil, los cambios en la lengua tardaban demasiado tiempo en llegar. Ahora, ¿cuál es la situación actual con el tuteo y el voceo en América? Hoy en día el voceo forma parte del habla cotidiana de casi 2/3 de América Latina y cada uno de estos voceos tiene sus propias particularidades. Tengan en cuenta que no es igual el voceo chileno al voceo colombiano o al voceo rioplatense. Hay lugares donde el voceo y el tuteo coexisten e inclusive lugares donde hay uno que predomina por sobre el otro. Y
En este video en particular no voy a entrar en los detalles, en las particularidades de cada uno de los voceos, porque me quiero concentrar en el voceo rioplatense. Como les dije al principio del video, yo soy uruguaya y es el voceo que utilizo, es la forma de hablar que tengo y es el voceo que conozco de primera mano. Para los que no lo saben, cuando nos referimos a voceo rioplatense, nos referimos, como muestra este mapa, al voceo que se utiliza en la región del Río de la Plata, es decir, a Uruguay y una gran parte de Argentina. En el español rioplatense, cuando conjugamos verbos utilizando el pronombre personal vos, vamos a notar algunas diferencias en los tiempos presente del indicativo, en el modo imperativo y en el presente del subjuntivo. La regla para conjugar es muy sencilla. Hoy voy a enseñarles cómo hacer la conjugación de los verbos en el tiempo presente del modo indicativo. Si tenemos un verbo de primera conjugación terminado en ar, simplemente tenemos que cambiar la terminación ar por la terminación as. Cuando nos encontramos un verbo de segunda conjugación terminado en er, vamos a sustituir la terminación er por es. Y por último, si tenemos un verbo de tercera conjugación terminado en ir, vamos a cambiar la terminación ir por is. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Por ejemplo, si tomamos tres verbos regulares, como lo son trabajar, comer y vivir, y los conjugamos utilizando el pronombre personal tú, vamos a obtener los verbos tú trabajas, tú comes y tú vives. Pero cuando lo conjugamos utilizando el pronombre vos, vamos a obtener vos trabajás, vos comés y vos vivís. La sílaba final es siempre la sílaba que va a sonar más fuerte porque se trata siempre de palabras agudas. Ahora vamos a intentar hacer un ejercicio. Si tenemos, por ejemplo, el verbo estudiar, tú estudias y vos estudiás, perfecto. Y si tenemos el verbo leer, tú lees y vos lees, excelente, perfecto. Con respecto a los verbos irregulares, ya sabemos cómo funciona en español, no nos quedan muchas otras alternativas más que aprenderlos de memoria y por eso en este video quiero dejarles algunos de los verbos irregulares más utilizados, empezando por el verbo ser, vos sos. Para el verbo tener, vos tenés. Para el verbo contar, vos contás. Y por último, para el verbo querer, vos querés. No sé si notaron un pequeño patrón, una pequeña particularidad con los últimos tres ejemplos. Y es que si bien cuando los conjugamos utilizando el pronombre personal tú, la raíz de estos verbos cambia un poquito, cuando utilizamos la persona vos, el pronombre personal vos, la raíz queda igual, la raíz no cambia y eso está muy bueno porque nos simplifica muchísimo en el momento de realizar la conjugación. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante, espero que hayan podido aprender un poquito sobre el español rioplatense. Si tienen alguna duda o sugerencia para un futuro video, no olviden de dejarme un comentario en la sección de comentarios más abajo. También les dejé en la descripción del video un pequeño ejercicio para practicar las reglas que vimos hoy, para que puedan practicar un poquito la conjugación del español rioplatense. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por ver este video y no se olviden de suscribirse a mi canal, de hacer clic en la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.